Buen día. Vamos en estos videos a seguir con funciones lineales referente al trabajo práctico número 5. Bueno, supongamos ahora que queremos encontrar la fórmula de una función lineal representada por la recta que corta el eje X en 2 y el eje Y en 5. Bueno. Como queremos encontrar la fórmula, recordemos que la expresión que nosotros estamos usando es donde y es igual a x más b, donde a representa la pendiente, es decir, la inclinación que tiene la recta, y b es la ordenada al origen, es decir, la podemos interpretar como el corte de la recta con el eje y. Bien, en los videos anteriores hemos visto cómo sacar o encontrar estas ecuaciones, estas fórmulas a través de dos puntos. En este caso lo que tenemos dos puntos. Recordemos que los puntos nosotros los pensamos como puntos en el plano, es decir, tienen coordenadas. El punto tiene coordenadas en X y coordenadas en Y. Entonces, esto que me dice acá, la recta que corta el eje X en 2, ¿qué punto me está representando? ¿Sí? Entonces, ¿qué punto me está representando? Suponemos que ese le llamamos punto Q1. Si la recta está cortando en el eje X igual a 2, entonces la componente X será 2. Ahora la pregunta, ¿cuál es la componente Y? Dejemos por un momento esto y pensemos esto exactamente de la misma manera. Pensemos, lo llamemos punto Q2 y tenemos lo mismo. Si la recta está cortando el eje Y en 5, entonces el componente Y es 5, aunque todavía no identificamos el componente X en este caso e Y en este caso. Bueno, sabemos que para dibujar una recta con dos puntos es suficiente. Entonces, dibujémosla, que en este caso yo ya la tengo dibujada. Esperen que vamos a llevarla más arriba para que la podamos ver mejor. La llevamos más arriba y vamos a trabajar con la recta acá, ¿sí? La llevamos un poquito acá. Bueno, yo acá dibujé mi recta. Fíjense que acá tengo el punto corta, como me dice el ejercicio, el eje Y en 5 y el eje X en 2. Entonces, observo que cuando esta recta corta al eje X, el valor de Y, recuerden que acá el origen es el 0 para ambas rectas, para la recta X y para la recta Y. Entonces, el valor de Y en ese punto es 0. Entonces, este es el punto Q1. 2 para X, 0 para Y. Y vamos a hacer el mismo análisis para este punto. Este punto es en Y vale 5, pero como está sobre el eje de las Y's, para X vale 0. Entonces acá tenemos nuestros dos puntos y a partir de ahí, según los videos previos, podemos sacar nuestra pendiente y nuestra ordenada al origen. Fíjense, vamos a repasar simplemente. A era no importa el orden que elijamos al principio, pero después tenemos que mantener ese orden. Entonces, en este caso era Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces mi pendiente es menos 5 medios. Recuerden, acá el menos es en el denominador, pero de los prácticos previos de racionales saben que una fracción que tiene denominador negativo puedo poner ese mismo signo a toda la fracción. Entonces me queda menos 5 medios. Entonces esa es la pendiente, ¿sí?, de la recta que estoy buscando. ¿Qué pasa
por estos puntos que me dijo el enunciado. ¿Y cuál será la ordenada al origen? Bueno, una forma era reemplazar con la pendiente en esta expresión y un punto, pero resulta que acá ya tenemos la ordenada al origen, porque la ordenada al origen es el punto de corte con el eje Y, y acá ya lo tenemos. Entonces mi ordenada al origen es, escribo toda la expresión, 5. Entonces esta es la fórmula, ¿sí?, que estábamos buscando para la recta que pasaba por estos puntos que eran dados por el corte con el eje X y por el corte con el eje Y. Hay otra manera de representar precisamente esos puntos muy particulares y se llama forma segmentaria de la recta. Esperen que les cambio acá, porque si no. Forma segmentaria de la recta. Recuerden que esta expresión donde ahí está despejado se llama forma explícita, ¿sí? Bueno, en esta forma segmentaria de la recta, lo que yo voy a representar es lo siguiente. Acá tengo X sobre A más Y sobre B igual a 1. Pero ¿quiénes son esos A y B? Son valores muy particulares. A, ¿sí?, es la componente, vamos a ponerlo así, componente X del punto A0. Es decir, cuando yo sé dónde corta la recta en el eje de las X, tengo este punto. A es ese punto y B es el componente Y del punto 0B, es decir, mi ordenada al origen. Para el caso particular que nosotros estábamos trabajando, me decía que mi recta cortaba en el eje X en 2 y que mi recta cortaba en el eje Y en 5. Bien, entonces de acá yo puedo despejar y debería darme la misma expresión que encontré previamente con lo que ya habíamos visto. Veamos si eso efectivamente sucede. Entonces, vamos a despejar. Tenemos Y es igual a 1. Todo este término está sumando, así que pasa restando. Y ahora, ese 5, por ahora permítanme que yo se los voy a escribir acá. En el próximo paso, ese 5 que está en el denominador dividiendo va a pasar multiplicando, ¿verdad? Y entonces esto me va a quedar, si aplico propiedad distributiva, 5 menos 5 medios de X. Veamos si eso coincide con lo que habíamos encontrado previamente. Solamente están cambiando el orden, pero fíjense, el que no tiene variable, el 5, está positivo y acá también. Y la pendiente, que es el coeficiente que acompaña a la X, es negativo y acá también. Es decir, coinciden, como debería ser, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de esto? Si a mí me dan en un ejercicio los puntos de corte con los ejes, en vez de plantear toda esta situación, que yo ya la vengo usando para otro tipo de puntos, puedo directamente ir a la forma segmentaria, ¿sí?, la vamos a recuadrar acá un poquito,
ir a la forma segmentaria y desde allí despejar la I. Y entonces voy a obtener la expresión que me están pidiendo. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, eso por un lado. Bueno, en el próximo video vamos a ver o vamos a encontrar algunas rectas, ¿sí?, paralelas o perpendiculares, o vamos a ver cuándo eso es posible hallarlo.